información. Establecemos un nuevo contacto a esta hora, 4:24 de la tarde. Estamos con el director ejecutivo de Visitor Consultor 360, también Nick Evans. Señor, usted es parte del oficialismo disidente a lo que ha sido este gobierno, este ejecutivo nacional dejado por el expresidente Hugo Rafael Chávez Frías. Se ha visto luego de estas elecciones una Asamblea Nacional Constituyente, a la cual el día de hoy se amaneció una noticia en Venezuela. Una compañía que trabajó para ellos, Smartmatic, y anuncia que es una cifra, 8 millones de votantes, que no son 8 millones de votantes. Como oficialista disidente, ¿qué mensaje le envía al pueblo de Venezuela luego de que se haya pronunciado esta compañía? Bueno, fíjate, quisiera hablar más como vocero del Movimiento por la Democracia y la Inclusión, MDI, que además los compañeros del equipo de Caracas me están acompañando en este momento. Y casualmente, precisamente en el marco de la solicitud de ustedes de dar unas declaraciones en este sentido, pues estábamos en pleno desarrollo de la reunión de Caracas y estábamos discutiendo este tema. Nosotros hemos hecho un pronunciamiento el día de hoy en la mañana, un comunicado como MDI a nivel nacional que asume dos cosas fundamentales. Una, la necesidad de convocar una auditoría técnica y ciudadana en relación al resultado emitido por el Consejo Nacional Electoral, porque tenemos, por supuesto, las serias sospechas inevitables de que el presidente Maduro no pudo haber sacado los mismos votos que el presidente Chávez en el año 2012. Es para nosotros definitivo el hecho de entender que un presidente con la impopularidad y con la situación de ingobernabilidad que tiene el presidente Maduro difícilmente podría tener los mismos niveles de popularidad del presidente Chávez. Eso por una parte, pero por la otra, la necesidad de que se pare la instalación de la Asamblea Nacional Constituyente es un deber como consecuencia de la sospecha que se ha generado y la duda por parte de los resultados por el hecho de que una empresa que ha sido protegida por el gobierno desde el año 2004, cuyas vinculaciones económicas parecen ser estrechas incluso con algunos dirigentes del gobierno, específicamente con el expresidente del Consejo Nacional Electoral, Jorge Rodríguez, y con su hermana. Y por el hecho de que en ese preciso marco esta empresa haya decidido informar, después de haber tenido 72 horas de maniobrabilidad para poder sacar a su personal del país, más de 20 ingenieros que manejaban las máquinas y el sistema electoral, para que entonces nos informaran desde una rueda de prensa en el extranjero que hay una duda de una diferencia por más o por lo mínimo de 1 millón de votos que no tienen consistencia en relación con el manejo tecnológico que ellos poseen, en relación con el software y el manejo de las máquinas, pues sin duda alguna hoy está en entredicho la institucionalidad electoral, está en entredicho la confiabilidad del poder electoral, y necesitamos que haya una nueva confianza en el poder electoral, pero no con esta directiva, sino con una directiva que se decida institucionalmente a través de lo establecido por la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Aspiramos que la Fiscalía tome las medidas pertinentes en relación con la investigación y con el procedimiento adecuado en relación con esta gravísima denuncia. Pero además, en el marco de esta denuncia, exigimos el hecho de que esta Asamblea Nacional Constituyente, irrita por el hecho de que no se convocó de la manera adecuada, hoy además también es un fraude a la nación, y como fraude a la nación debe impedirse el hecho de que se instale esa Asamblea Nacional Constituyente. Si los poderes públicos, específicamente el Ejecutivo y el Poder Electoral, insisten en la instalación de esta Asamblea Nacional Constituyente, nosotros también estamos en el derecho de exigir que el resto de los poderes públicos se pronuncien y tomen acciones en función de evitar que se instale esta Asamblea Nacional Constituyente por estas razones que hemos dado: el cuestionamiento a los resultados y la condición írrita de su convocatoria. Es importante también tomar en cuenta que en este aspecto la Fuerza Armada Nacional Bolivariana sin duda tiene una gran responsabilidad en este aspecto. Fue el Plan República el que sustentó el hecho del desarrollo de estas elecciones, y puede ser también la Fuerza Armada el factor determinante en función de poder incidir en el hecho de que esta Asamblea Nacional Constituyente no se instale hasta que no quede clara la situación sobre las irregularidades sobre las cuales se desarrolló esa elección, pero aún peor,
debemos revisar la condición de convocatoria de esa Asamblea Nacional Constituyente porque insistimos que además fue convocada inconstitucionalmente y atenta en función solamente, en contra del pueblo venezolano, pero también a favor de la concentración de poder de un gobierno que lamentablemente desdibujó y desorientó los objetivos fundamentales que originalmente pudieron haber tenido o con los cuales por lo menos trataron de persuadir a la mayoría de la población venezolana. Señor Dickmer, ¿qué debería suceder de ahora en adelante luego de que esta compañía diga que no es el número de votantes lo que había dicho el Consejo Nacional Electoral, cuando la Fuerza Armada Nacional también avala esta Asamblea Nacional Constituyente? ¿Qué pasos vienen de ahora en adelante con la rectora Tibisay Lucena, quien anunció un número de 8 millones de votantes? Mira, nosotros debemos estar conscientes de que hay en este momento un fraccionamiento importante y una disolución importante de las instituciones y apenas quedan de pie muy pocas. Entre aquellas que quedan de pie hoy, la Fiscalía es una de las pocas instituciones con credibilidad en el país. Debemos apostar a que el pronunciamiento definitivo de la fiscal y de la Fiscalía en este sentido y la investigación que abra sea una investigación pronta, urgente, pero además también debemos exigir que el gobierno de Maduro dé explicaciones en relación con esta situación. No ha habido hasta ahora pronunciamiento público sobre este tema. Exigimos que Jorge Rodríguez, exigimos que Delcy Rodríguez, vinculados con esta empresa, Smartmatic, exigimos que el presidente Maduro y que el gobierno de Maduro y que Diosdado Cabello, que pretendía ser presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, den explicaciones de esta situación. Por otra parte, le pedimos a toda la población que fue a votar. Los cálculos que nosotros estimamos es que un 20% de la población se movió en el acto del 30 de julio. A ellos que se movilizaron quizás en su mayoría honestamente, pensando que iban a resolver algo y que iban a movilizarse realmente por la estabilidad y por la paz del país. Y aquellos que fueron forzados, por cierto, no hay cifras de votos nulos en relación con esta elección en el marco de los boletines. Aquellos que fueron forzados, pero que también asistieron, los convocamos a la necesidad de articularnos en una sola fuerza para resistir en contra del aplastamiento que se genera producto de la búsqueda de la imposición y el control por parte del gobierno de Maduro y por parte de los poderes que están vinculados a los intereses del gobierno de Maduro, porque si no logramos evitar que esta Asamblea Nacional Constituyente se instale, pues nos estamos colocando lamentablemente en una posición en donde los de arriba pretenden aplastar a los de abajo. Y una de las posturas fundamentales del Movimiento por la Democracia y la Inclusión es que, más allá de una discusión entre izquierdas, derechas y centros, nosotros podamos plantear un debate en donde los de abajo podamos decirle a los de arriba lo que deben hacer y también podamos asumir el control del poder desde una perspectiva de los derechos de cada uno de los ciudadanos. Nosotros debemos articularnos. Hemos también hecho otro pronunciamiento en horas anteriores. En este momento de crisis del país, si no establecemos un frente antitotalitarista en donde sumemos los esfuerzos de todas las voluntades democráticas de este país, lamentablemente no vamos a lograr ningún tipo de objetivo más allá de tener posiciones adecuadas, muy cónsonas, pero poco efectivas en relación con la avanzada del totalitarismo que hoy está desarrollando el gobierno del presidente Maduro. Por eso es urgente el hecho de que los diversos factores que venimos o del chavismo crítico, del chavismo democrático, o de la izquierda democrática, o de críticos de la Mesa de la Unidad Democrática, o incluso aquellos que siendo parte de la Mesa de la Unidad Democrática también tienen una visión nacionalista y tienen una visión a favor de la consolidación de la democracia, podamos sentarnos en una mesa a ponernos de acuerdo en relación con la necesidad de cómo establecer estrategias para confrontar este totalitarismo. Si eso no sucede, un solo palo no hace montañas, un solo factor no va a poder. Ya la Mesa de la Unidad Democrática demostró que no tiene capacidad sola de confrontar al totalitarismo. Por lo tanto, es momento de superar y de rebasar a la Mesa de la Unidad Democrática, de rebasar también las pequeñas organizaciones para encontrarnos todos en un frente que nos permita accionar en la defensa de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, pero además también de accionar en el restablecimiento del Estado democrático, en el Estado de Derecho y fundamentalmente en la posibilidad de que podamos salir, de generar un planteamiento urgente para salir de la crisis.
porque mientras estamos discutiendo sobre Smartmatic, en este momento hay mucha gente rompiendo una bolsa para conseguir comida. Porque en este momento que estamos discutiendo sobre si es 1 millón, 2 millones o 3 millones de votos, lamentablemente hay alguien que puede estarse muriendo porque no tiene un medicamento, porque lamentablemente el dinero que debería estar destinado para importar medicamentos se lo está llevando Wall Street, los tenedores de bonos, o se los está llevando China, o se los está llevando Rusia. Y lo peor, seguimos entregando nuestro territorio a un arco minero que permite que nuestra riqueza se la lleven otros, mientras hoy nuestro pueblo está padeciendo los rigores de un mal gobierno. Señor Wigmer, se está creando un movimiento el cual usted está haciendo parte de ello y habló de cosas importantes, distintas variables, Fuerza Armada Nacional, muchas personas que fueron amenazadas a votar una Asamblea Nacional Constituyente. Ustedes ahora son parte de un oficialismo disidente. A esas personas que fueron obligadas a venir a una votación de una Asamblea Nacional, cuyas personas catalogan de inconstitucional, ¿qué se le dicen a esas personas que en un día creyeron por el presidente, expresidente Hugo Chávez, y ahora siguen una línea del presidente Maduro, pero fueron amenazados a salir a votar este domingo? Mira, lo primero que hay que decirle a la gente que venimos desplazándonos de un lado y del otro es que no somos ni disidentes ni oficialistas de absolutamente nada. Hoy el punto de encuentro fundamental es el pueblo venezolano y sus necesidades. Hoy, si evitáramos utilizar categorías y epítetos para poder diferenciarnos y por el contrario nos dijéramos y nos habláramos como venezolanos, creo que estuviésemos avanzando certeramente hacia un camino distinto de construcción de una solución mucho más amplia. Y MDI, nuestra organización, está orientada fundamentalmente a eso, a la búsqueda de la superación sin negar de dónde venimos. Nadie desconoce que yo vengo de ser chavista ni que soy de izquierda, yo soy de una izquierda democrática. Aquí en esta mesa hay gente que piensa distinto, que viene de corrientes distintas. MDI hoy, en esta pequeña representación, en este pequeño botón, pues puede demostrar que hay gente que viene con unas visiones absolutamente distintas. Y en nuestra organización pretende en ese sentido ofrecer la alternativa de que quienes pensamos distintos podamos confluir en puntos de encuentro porque somos venezolanos. Y hoy, en esa venezolanidad, es que nos encontramos para confrontar de manera definitiva, no tratar, sino confrontar de manera definitiva un régimen totalitarista que tiene como objetivo fundamental atentar en contra de la vocación democrática de nuestro país. Nuestro país es profundamente democrático, es genéticamente democrático. Y eso lo ha demostrado permanentemente cuando ha visto algún tipo de coqueteo con algún tipo de régimen autoritario. Y hoy, definitivamente, el presidente Maduro representa todo lo que no desea el pueblo venezolano. Por eso es que estamos ofreciendo la posibilidad de que sin distingo ni sin segregación de quién viene y de dónde viene, podamos nosotros sumar esfuerzos. Y entonces el mensaje a aquellos que incluso se encuentran en este momento todavía dentro del gobierno, pero que están atrapados, que están secuestrados, que desean salir de esa trampa, los invitamos a que den un paso al frente y a que puedan expresarse, a que tomen como ejemplo a Luis Ortega Díaz, que creo que es hoy en día un ejemplo importante en ese sentido como fiscal dentro del marco de la institucionalidad, pero también a aquellos que han tenido diferencias profundas con la conducción política de la Mesa de la Unidad Democrática, por lo errática de su acción. Los invitamos también a que den un paso al frente. Aplaudimos los pronunciamientos que han habido críticamente dentro de la Mesa de la Unidad Democrática en los últimos días. Incluso el pronunciamiento de Antonio Ledesma desde el punto de vista crítico en relación a la conducción de la Mesa de la Unidad Democrática, lo aplaudimos. No podemos estar de acuerdo con todo su mensaje, pero sí aplaudimos el hecho de que ellos asuman esa postura crítica. Incluso María Corina Machado, que también ha asumido posturas críticas ante la Mesa de la Unidad Democrática, pues lo aplaudimos porque tenemos que tener visiones distintas, diversas, pero también tenemos que buscar la manera de ponernos de acuerdo para confrontar esto de manera unívoca, con una sola concepción y acción táctica. Nunca podremos nosotros simpatizar con las ideas de todos los actores políticos y no lo pretendemos hacer, y quizás mucho menos con la conducción tradicional de la Mesa de la Unidad Democrática. No simpatizamos nosotros con las ideas y concepciones políticas de Antonio Ledesma ni con las de María Corina, pero sí estamos de acuerdo en algo, en la necesidad del restablecimiento del Estado de Derecho, de que la Constitución del 99 sea la que nos gobierna, porque es el único proyecto que goza de consenso hoy en el país, y la necesidad de detener el totalitarismo en Venezuela. Si nos podemos poner de acuerdo en ese solo punto, estoy seguro que podemos avanzar. Bueno, muchas personas ahora también han catalogado en contra del gobierno del presidente Nicolás Maduro. Muchas personas también están comiendo de la calle, como lo cataloga
ustedes también, una oposición que se ha notado que está cayendo en este momento, luego de más de 100 días, más de 120 días a nivel nacional de protestas, una Fuerza Armada que ha reprimido a esas personas que han salido a la calle, otras estar en contra. ¿Qué pasa de ahora en adelante luego de la noticia del día de hoy? ¿Qué debería suceder con la rectora Tirsa Lucena? Mira, en relación con la calle, la necesidad de que se mantengan las protestas es fundamental, pero tienen que redimensionarse. No pueden ser protestas que atenten en contra de la misma ciudadanía. No son los trancazos, no son los paros, como se han formulado hasta ahora, la solución del problema del país. Es la movilización activa, organizada y articulada entre los diversos actores los que pueden lograr efectivamente el objetivo de mostrar la fuerza necesaria al gobierno para que el gobierno tenga que retroceder o tenga que ceder. Eso por una parte. Por la otra, en relación con el caso de la presidenta del Consejo Nacional Electoral y en general de todas las rectoras del Consejo Nacional Electoral, no tengo ninguna duda de que deberían dimitir, entregar su cargo. El objetivo de prestarse, de facilitar una investigación, tiene que ser completa. Y eso facilitaría además la posibilidad de que hubiese una reinstitucionalización del poder electoral. La investigación tiene que darse, no podemos culpabilizarlas desde un principio, es lo justo, es la justicia. Hay que partir del hecho de su inocencia, pero hay hechos concretos que inducen a pensar y que demuestran a la opinión pública de que hubo un fraude electoral el 30 de julio. Y para poderlo demostrar, ustedes deben renunciar a sus cargos y sobre esa renuncia a sus cargos abrir una investigación que permita que se llegue al objetivo concreto mientras el país trata de recobrar la normalidad, o por lo menos trata de recobrar la confianza en una institución determinante para la posibilidad de la salida de la crisis política que hoy existe. Este último mes, en estos últimos 20 días, hemos tenido dos eventos que han abonado al desconocimiento del poder electoral como instancia fundamental del equilibrio de la democracia del país. El evento del 16J de la consulta popular, por más democrática que haya sido, al hacerse bajo los parámetros que se hizo, lo que hace es desconocer al poder electoral. Y el 30J, al hacerse dentro del reconocimiento del poder electoral, al haber habido fraude, también atenta en contra de la democracia. Entonces, lamentablemente estas dos acciones no colaboran en la necesidad de la reinstitucionalización del país. Hoy el Estado se nos diluye entre los dedos. Y lo que debemos establecer es la necesidad de la preservación de nuestra condición como nación, de nuestra condición como república y de nuestra condición como Estado. Porque es la única manera, como ciudadanos, que juntos podamos resolver los problemas. Y los problemas se resuelven a punta de votos y no a punta de balas. Habló de una palabra importante, confianza. ¿Cómo se restablece nuevamente esa confianza en el poder electoral? Vienen unas elecciones prontas en diciembre, regionales que ya están vencidas de más de un año, pero ahora esas personas que votaron en una consulta popular o en una Asamblea Nacional Constituyente fraudulenta, como le indicó la misma compañía, ¿cómo se le hace esa confianza? ¿Cómo se vuelve a ganar un poder electoral esa confianza? Hay un problema de fondo que nosotros hemos venido denunciando desde hace tiempo. Tanto una cosa es el sistema electoral y otra el proceso electoral. Nunca habíamos cuestionado el proceso electoral, porque los resultados habían sido infalibles, porque se habían desarrollado auditorías de manera pertinente y porque habían testigos y porque había la asistencia de distintos actores a convalidar el resultado. Ahora, lo que sí se había criticado era el sistema electoral por ser desequilibrado. Hoy una nueva organización como MDI no tiene derecho a solicitar una tarjeta electoral para participar en las elecciones. ¿Y por qué no la tiene? Porque está secuestrado la posibilidad de la participación electoral en dos fuerzas fundamentales: en la Mesa de la Unidad Democrática y en el Partido Socialista Unido de Venezuela. Ahora, el sistema electoral tiene que cambiar, porque quienes deseen y tengan la capacidad y demuestren la capacidad de organizarse a nivel nacional y representar una opción, tienen que tener ese derecho porque la Constitución lo establece. Lo que lamentablemente hoy está pasando es que ya ni siquiera estamos cuestionando el sistema electoral, que bien ya golpeado está. Hoy, además, la conducción del CNE actual ha puesto en entredicho el proceso electoral. Un proceso electoral en que todos los venezolanos confiábamos, porque todos los resultados electorales hasta hoy dados tenían la validación de todos, incluso la elección de Nicolás Maduro, incluso la elección de la Asamblea Nacional en el 2015. No podemos juzgar las elecciones anteriores por
lo que ha sucedido esta vez. Esta vez lo que hicieron fue decidir ante la adversidad para quienes gobiernan del resultado, manipular los resultados. Pero incluso se comprueba que el sistema de auditoría, aún a pesar de toda la manipulación del sistema electoral y del proceso electoral, da resultados porque Smartmatic detectó el problema. ¿Qué quiere decir eso? Que técnicamente sigue estando blindada la posibilidad de, pero si no hay voluntad política, entonces no se logra demostrar de fondo lo que se ha logrado demostrar, por lo menos parcialmente hasta ahora, por parte de la auditoría de Smartmatic. Además, se acaba de informar a través de puntodecorte.com, lo hemos leído, el hecho de que se suspendió este viernes la auditoría que debía desarrollarse por parte de los técnicos externos del Consejo Nacional Electoral. Todo engrana perfectamente para demostrar que hay un elemento, una condición fraudulenta. Ahora, se ha logrado denunciar el fraude. Ya hay elementos probatorios para poder abrir una investigación y definir si efectivamente hay un fraude. Eso quiere decir que todavía tenemos la esperanza de que el proceso y el sistema, el proceso electoral sea infalible, aun a pesar de las intencionalidades, y que el sistema electoral pueda ser perfectible. Pero esto solamente pasa por el hecho de un cambio definitivo de la conducción política, y eso, entre otras cosas, pasa por la necesidad de que decidamos a través de los votos cambiar este gobierno, o que este gobierno decida renunciar para darle paso a otra generación de relevo, de conducción política, y que el pueblo democráticamente pueda decidir a quiénes colocar. Hablamos del poder electoral, hablamos del poder ejecutivo, ahora el poder moral. El defensor del pueblo, Tarek William Saab, se ha pronunciado a favor de la Asamblea Nacional Constituyente y defendió todo lo que son las acusaciones por parte del gobierno de Estados Unidos y distintos países que han estado en contra de la Asamblea Nacional Constituyente. Cuando el poder moral se está formando parte del poder ejecutivo y a favor también del Consejo Nacional Electoral, ¿qué está pasando en Venezuela? Cuando estos poderes se están unificando hacia una Asamblea Nacional Constituyente que se ha declarado fraudulenta. Hace rato que existe un problema de pérdida de la separación de poderes en el país. Esto es una herencia del gobierno del presidente Chávez, especialmente en su última etapa. Hay que reconocer ese problema de fondo del gobierno del presidente Chávez con su hiperliderazgo, pero que en el gobierno de Maduro se ha concretado en el hecho de no diferenciar absolutamente nada y borrar cualquier vestigio de autonomía de los poderes. Incluso en el momento en que infligen un golpe de Estado en contra de Maduro, el Poder Judicial en su momento dijo que ese golpe había sido preñado de buenas intenciones. O sea, a pesar del control de Chávez de los poderes, todavía había autonomía, aunque no pudiésemos estar de acuerdo con un pronunciamiento como ese, de los poderes públicos. Hoy la disolución de los poderes es un hecho. La consolidación del totalitarismo se da en el momento en que los poderes diluyen sus fronteras y pierden sus autonomías. Hoy, con la instauración de una Asamblea Nacional Constituyente, se consagra el hecho de que ya no existen poderes en el país y de que solamente hay un poder que es uno supraconstitucional. Eso, si no es convocado popularmente, si no es decidido por el pueblo, entonces es la instauración de un gobierno, de una neodictadura del siglo XXI, que es una concepción de reingeniería constitucional para lograr el objetivo de la concentración del poder cuando no se tiene. Sin embargo, debemos rescatar lo siguiente: dentro del poder moral todavía existe alguien con moral, que es la fiscal de la República, y a ella hay que hacerle ese reconocimiento. Y estoy convencido que en los poderes públicos hoy todavía hay gente que tiene moral, pero que no termina de dar el paso. Si no interpretan que este es el momento, lamentablemente la historia se los tragará y quedarán como cómplices absolutos de quien dio la espalda al pueblo venezolano. Pero todavía hay posibilidades de que esto se revierta. Mientras tanto, nosotros debemos extender la mano a cada uno de aquellos que se sientan secuestrados en los poderes públicos y que se sientan cooptados por el poder, para que sientan la confianza de que aún a pesar de su postura puedan dar un paso al frente para poder restablecer el orden constitucional en nuestro país. Para finalizar la entrevista, el día de mañana, estos recién electos constituyentistas, hoy fueron, el Consejo Nacional Electoral se le entregó un certificado
como miembros ya de la Asamblea Nacional y van a dirigirse mañana al Palacio Federal Legislativo. Los diputados electos del pasado 2015 también tienen convocado ahora una marcha a defender la Asamblea Nacional. Puede que ocurra un choque el día de mañana entre los constituyentistas y los diputados electos en el 2015. ¿Qué se le dice ahora a esta Asamblea Nacional Constituyente que se piensa instalar en el nuevo Palacio Federal Legislativo? Si de hecho se consuma la instalación de la Asamblea Nacional Constituyente, hay que hablarles y decirles claramente a aquellos que están siendo designados y van a ser erigidos como constituyentistas, que saben que van a ser cómplices de un delito. Eso por una parte. Por la otra, ustedes saben muy bien que hubo manipulación en los centros electorales. Lo saben. Ustedes saben muy bien que nosotros todavía tenemos agente de base dentro del Partido Socialista Unido de Venezuela que establece contacto permanente con nosotros. En específico, mucha gente en Catia que se ha comunicado con nosotros nos han llamado preocupados porque saben que lo que se denuncia hoy por Smartmatic se concretó con complicidad en las mesas electorales y en los centros electorales. Y ustedes fueron testigos de eso. Nosotros lo único que podemos hacer es apelar a la razón y apelar a la moral, para que esos que mañana van a juramentarse, si se logra dar esa juramentación, tengan la valentía de dar un paso al frente también y retirarse, renunciar o denunciar que la constitución de esa Asamblea Nacional Constituyente mañana es irrita. Con que lo haga uno, con que lo hagan dos, con que lo hagan tres, será importante. No todos los electos en esa Asamblea Nacional Constituyente son sumisos ni clientelares. Y ojalá que algunos de los que está ahí puedan asumir con valentía una postura en relación con ello. Ahora, indiferentemente de, tampoco podemos suscribir la confrontación del pueblo contra el pueblo. Si nosotros logramos una articulación real para la movilización y la protesta, tendrá que ser de manera lógica y con el sentido necesario para no poner en sacrificio a más vidas venezolanas. Son más de 100 personas muertas por las convocatorias irresponsables de una serie de manifestaciones que no han tenido sentido y no han logrado absolutamente nada. Más ha logrado Smartmatic que esas convocatorias de muerte. Más ha logrado la fiscal general que esas convocatorias a ofrendar la vida sin ningún sentido. Nosotros debemos protestar y movilizarnos. Si llegamos a articular realmente para generar una propuesta de movilización, nos verán a nosotros también en las calles. Pero mientras sean convocatorias para arriesgar nuestras vidas, no tendrá ningún sentido. ¿Cuál sería la propuesta de MDI para provocar, para salir a las calles? Que mostremos que realmente hay voluntad de articular entre iguales y que no hay ninguna preponderancia entre un factor sobre el otro. Que no es la mesa de la unidad democrática o que es el chavismo crítico el que convoca, sino que seamos el pueblo venezolano en coordinación desde el punto de vista de una perspectiva de inclusión, que podamos convocarnos, autoconvocarnos. Debemos empezar a hablar de autoconvocatorias. A mí no me convoca la MUT, a nosotros no nos convoca el gobierno ni nos convoca la mesa de la unidad democrática. Nos podemos convocar nosotros mismos. Por eso necesitamos empezar a hablar de autoconvocatorias para la protesta.